Hola, bienvenidos a este ya tercer episodio de este livecast, de este podcast llamado Clear. Y el día de hoy hay más. En este episodio vamos a estar hablando acerca del combustible perfecto para seguir adelante. Te platico que en meses pasados, no en semanas, ya meses pasados, estaba yo pasando por una crisis, porque así podemos decirle, donde me decía a mí mismo, ¿quién sabe qué pasó con mis ganas, con la creatividad, con la facilidad que tenía para resolver algunas situaciones? Y me sentía en cierto bloqueo. No sé si a ti te esté pasando algo similar. Quizás posiblemente sí estés pasando por algo producto de la pandemia, producto de lo que ha sucedido en estos últimos tiempos, en estos últimos meses. Y lo platicaba con un amigo y le decía, ¿sabes qué? Estoy en un punto de bloqueo donde me he sentado a trabajar y literalmente pueden pasar horas y no logro aterrizar algo. Y a veces sí comenzaba a decir, bueno, se me ocurre nada, pero voy a comenzar haciendo algo. Y surgía ese ánimo, pero después al siguiente día checaba el resultado de ese trabajo. Y es algo que nada más yo veía y decía, no, esto no es lo que anteriormente podía lograr. Ahorita se escucha diferente, pues trabajo con música y demás. El punto es que no llegaba a algo. Y literalmente no tenía el hambre como la tenía al principio, como cuando alguien inicia algo. En el caso mío de la música, mi hambre de aprender era tan grande que yo llegaba de la escuela y literal tiraba mi mochila. Bueno, tenía que comer porque mamá decía, hay que comer, ya está la mesa servida. Y cómo valoro ese tiempo realmente, que mamá llegaba y te decía, ya la mesa está servida. Y pues iba, comía y demás, y me encerraba en mi cuarto, prendía mi tecladito y comenzaba a practicar cosas nuevas. Y yo siempre comparaba a mí mismo, comparaba lo que sabía al principio del año y lo que ahora sabía después de que había transcurrido todo ese tiempo, y me gustaba tener avances. Hubo también un momento donde me internaron por alguna situación de salud y estuve 3 días en el hospital y no pude tocar en esos 3 días y dije, estoy perdiendo el tiempo. Y era un momento de mucha hambre, de aprender más, de buscar algo nuevo, de que pudiese yo avanzar. Con el tiempo, por ocupaciones, por otros pendientes que había, se fue perdiendo eso, por distracciones también. Aunque realmente ahora me dedico 100% a la música, el piano lo sigo amando como el primer día, el hambre de aprender algo nuevo se había esfumado. Y a veces era porque no había tiempo, porque había otras cosas que hacer, o porque el trabajo dentro de la misma música me distraía de realmente estudiar y practicar. Pero bueno, hasta acá, un combustible espiritual que nosotros debemos tener es exactamente eso, el hambre espiritual. Y Jesús estaba con sus discípulos, él estaba antes de comenzar ese famoso sermón del monte armándolo, estaba preparándolo. Yo me imagino que él estaba con ellos y les decía, estoy armando un sermón que quiero que sea de un impacto tan grande para la gente que lo escuche, y quiero abarcar muchas partes. Y ese es el sermón primero que él da. Él daba enseñanzas y lo veían como las señales que podía dar, los milagros que podía hacer. Pero en este primer sermón Jesús abrió su boca y en Mateo 5, en el verso 2, soltó cosas como estas. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Y me llama mucho la atención esto. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando uno está hambriento por ver más la gloria de Dios de manera personal en su vida, es cuando Dios revela cuánto necesita esa persona de Él.
Entre más uno busca, más insaciable se vuelve. Y por eso comenzaba platicándote de cuando el hambre por la música, por conocer más, era tan grande que entre más aprendía decía, bueno, es que nunca se va a acabar esto y es algo que puedo tener en vida terrenal. Ahora, ¿cuánto mucho más hablar de vida eterna? Cuando más quiero buscar de Dios, quiero saber más de Él. De hecho, había una canción que decía, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Y realmente esto es lo que quiero compartirte en este episodio. El hambre espiritual como combustible perfecto y potente para continuar con lo que aún está por venir. Y cuando Dios te revela que separado de Él nada puedes hacer, dice, separados de mí nada podéis hacer. Hay un clamor dentro de nosotros y una parte que quisiera gritar, Señor, te necesito en todo lo que haga. Desde el momento que me levanto hasta cuando me acuesto, yo te necesito. Y cuando Dios empieza a revelarnos esta parte o a hacernos sentir de una manera más puntual, más potente esto de decir te necesito, hay algo que empieza a brotar dentro de ti y te hace entender que no naciste solamente para ser alguien más o alguien del montón. Ahora, esto no va dirigido a decirte tú vas a ser grande y demás. Que bueno, esos deseos buenos yo te los puedo decir, te puedo desear lo mejor y me encanta poderte desear lo mejor. Porque a mí me gusta que me deseen lo mejor, obviamente a nadie nos gusta que nos deseen algo malo. Pero en específico me refiero a cuando tú no naciste para ser alguien más del montón, es que eres alguien especial, eres útil en las manos de Dios. ¿Por qué precisamente en manos de Dios? ¿Que no soy útil? No tengo nada de especial yo solo si no tuviera a Dios. En realidad sí, fuiste equipado con herramientas necesarias, pero como humanos va a llegar un punto límite donde tú no vas a poder hacer más. Sorprendido por alguna situación a cierta edad corta, pero un accidente que no te deja continuar, o sorprendido porque los años de tu vida pasaron tan rápido en un abrir y cerrar de ojos y dices, no logré todo lo que quería. Y hay una frase que a mí me impactaba mucho, que escuchaba como cuando estaba en la universidad. La vida es eso que pasa mientras tú hacías otros planes. Y literalmente en ese momento me impactó porque yo llevaba años esperando que llegara una oportunidad. Y yo dije, voy a hacer planes, etcétera, pero cuando me di cuenta ya llevaba literal años. Y cuando vi realmente cómo había empleado esos años, pues los había perdido. Como diciendo, va a llegar, voy a estar aquí tranquilo. Eso me pasó a mí. Yo espero que no te haya pasado a ti, porque el hecho de sentir eso, de haber perdido tantos años, puede llegarte a frustrar tanto, puede llegarte a deprimir. Y hay una oración que tú puedes hacer, que es una oración, vamos a llamarla así, es una oración que conlleva ese riesgo, es peligrosa. Le estás pidiendo a Dios que te haga consciente de cuánto lo necesitas. Y entonces decirle, Dios, por favor, enséñame que tanto te necesito. Por favor, estoy presto a todo. A lo mejor, honestamente, ahorita no me doy cuenta de nada y no te puedo decir, te necesito porque no siento decirlo, pero muéstrame qué tanto te necesito. Jesús nos garantiza que cuando seamos consumidos por esta actitud de hambre y sed de justicia, seremos saciados. En ese sermón impresionante que Jesús dio, especificó esta parte. Y hay que aclarar que no es puede ser que sea saciado. No. Vas a ser saciado. ¿Qué es esta parte de la justicia? ¿Por qué dice hambre y sed de justicia? Aquí es donde quiero entrar un poquito más en profundidad. Hambre, porque la justicia del reino de los cielos sea manifestada en cada área de nuestras vidas. El Salmo 131 dice, oh Jehová, de lo profundo clamo a ti.
El hambre espiritual nos hace priorizar lo importante y deja lo secundario en su lugar, o sea, en el segundo lugar. Lo urgente nos vive distrayendo de lo importante. Decimos, es que tengo que terminar esto, tengo que hacer esto, y bueno, y el tiempo realmente de emplearlo en lo que realmente me gusta, perdona que repita la palabra realmente, pero es que queremos avanzar en lo que nos apasiona, pero no podemos porque estamos distraídos en cosas que urgen. ¿Qué urge esto para mañana y demás? Y muchas veces como mexicanos lo dejamos para el final. No hace mucho veía la historia de un amigo y decía, dejando todo para último momento como siempre. Y era ya altas horas de la noche. Y yo nada más le puse como DVD, ¿no? Pero de una forma sarcástica, o sea, como mexicanos que somos. ¿Qué necesidad tenemos? Pero bueno, nos encanta vivir en el riesgo. ¿Y por qué no empezar este riesgo de orar? Señor, revélame cuánto te necesito. El hambre espiritual nos hace elegir la parte más importante, aun cuando haya algo urgente, porque sabemos que si nuestros planes están bien cimentados, ¿y cómo van a cimentarse bien? Pues con la ayuda de Dios. Si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, estamos seguros que Él se va a encargar de las nuestras. Vale la pena tomar ese riesgo. Hay un clamor dentro de mí, dice el salmista, de lo profundo clamo a ti. Quiero un toque tuyo en mi vida. Necesitamos realmente que ese clamor sea una desesperación. Como que lo necesito ya. Digamos que ahora lo urgente es eso. Un clamor desesperado que nace de la debilidad de saber que sin Él o separados de Él, nada podemos hacer. Ahora, esto es un punto importante. Quiero que lo entendamos. Estaba diciendo, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Quiere decir que vamos a experimentar la verdadera plenitud, la verdadera felicidad cuando el hambre espiritual toque nuestras vidas. Cuando seamos saciados, es algo que va a ser glorioso completamente en nuestras vidas. El Sermón del Monte es el mensaje que Jesús estaba preparando, abarca muchas partes y realmente nos está diciendo lo que este mundo dice que te va a hacer feliz, no tiene ni por cerca la capacidad de hacerlo o de lograrlo. Posiblemente haya una saciedad nada más momentánea. Más adelante te va a dejar más vacío que al principio. Ahora, ¿cuál es el punto o cuál es la fórmula de no caer en esta parte vacía, en esta parte donde nos vamos a sentir bloqueados? Ahora, en esto quiero ser realista. No te estoy diciendo, nunca más vas a caer en esto. Nunca más te vas a sentir así. En la parte humana, nosotros tendemos a experimentar cosas que no están en nuestro control. Pero aún en momentos o en tiempos difíciles, como un bloqueo, se fue el hambre, no sé qué me esté pasando, podremos recordar que debemos tener hambre por Dios. Y si no la tenemos, decirle, Dios, por favor, muéstrame cuánto te necesito, cuánta hambre tengo de ti. Felices los pobres en espíritu, felices los que lloran, felices los que sufren, felices los que sufren por causa mía. Ahora, esta es una parte, lo que diferencia a los grandes hombres y mujeres de la historia que vivieron en la plenitud de lo que Dios había pensado para ellos, de los que quedan en el camino, es que había hambre en estos primeros. Los que vivieron esa plenitud entraban una y otra vez a la brecha, a contender por la plenitud de Dios para sus vidas y las de su entorno o de su comunidad. Ahora,
esta brecha donde tú entras a contender, es ahí donde está el punto donde vas a encontrar bloqueo, donde vas a encontrar que ya no sientes posiblemente nada, donde dijiste que ya había empezado hace 2 semanas y ahorita me siento otra vez igual. Esa zona se llama la zona de dolor. Y aquí te quiero decir el tema general de este episodio. Aprender a vivir cómodo en lo incómodo. Esta zona de dolor, no es cómodo estar en la brecha, no es cómodo estar teniendo que mantenerse a las vivas, porque si te quedas pacífico, has de perder y mucho. La brecha es una sala como esas salas de parto, es un lugar lleno de lágrimas, de llanto, de dolor, lleno de sangre, es un lugar de desastres, pero de ahí ha de nacer algo, ha de nacer un milagro. Y quiero volverte a recordar esto que en algún otro episodio de lo que era el proyecto Refill dije: sin desastre no hay milagros. Sin desastre no hay ministerios. Necesitamos aprender a vivir aún en el desastre, a saber que necesitamos mucho de Dios, que nuestra hambre es tan grande. Pedirle a Dios: revélame en este desastre cuánto te necesito y ayúdame a llegar a ver ese milagro. No es un lugar cómodo, pero es un lugar glorioso, un lugar donde estamos a punto de entrar en un nuevo escalón para continuar con nuestra vida, en un nuevo nivel. El hambre de Dios nos va a llevar a algo nuevo. Bienaventurados, porque seremos saciados. Me he dado cuenta que cada vez que Dios quiere llevarme a una nueva temporada en mi vida o algo nuevo por experimentar, despierta un hambre desmedida. Me ha tocado que en la semana, a pesar de que yo lea la Biblia, a pesar de que yo ore, si pasan 5 o 6 horas, me empiezo a sentir lejano de Dios porque vivo en este mundo, aunque no sea de este mundo. Soy un humano y posiblemente me sienta muchas veces desconectado. Me ha tocado batallar mucho para conectar con Dios, a pesar de que trato de llevar una vida así. Pero cuando Dios quiere llevarme a algo, despierta un hambre desmedida. De repente hay noches donde ya casi estoy por dormir y tengo que leer algo. Y ahí es cuando Dios dice, me recuerda: tienes mucha hambre de mí, me necesitas. Y yo quiero saciar esa hambre. Vienen cosas que no son fáciles y necesitas de mí para continuar. Porque separado de mí, nada puedes hacer. Cada vez que Dios quiere hacer algo nuevo, me va a llevar a la brecha, a esta zona de clamor, a esta zona de dolor. Podríamos llamarle la zona del desastre, pero es porque algo nuevo está por nacer. Y recuerdo esto: sin desastres no hay milagros, sin desastres no hay ministerio. Y el hambre espiritual, desde ya te digo, va a romper con tu agenda, va a romper con tus planes en algún momento. Va a desacomodar toda esa organización que nosotros queremos tener. Nos va a interrumpir, nos va a llevar a vivir y ser parte de la agenda de Dios, pero esto va a ser lo mejor que nos ha de pasar. Es un clamor que dice: Señor, gracias por todo hasta acá, pero quiero más. Y si hay más, necesito más. Si hay más, quiero saber qué es eso que está por venir de parte tuya. Necesitamos no perder el hambre, porque cuando se empieza a perder el hambre nos descuidamos y somos presa fácil ante las situaciones del enemigo que tenemos en común todos y que por años ha logrado que grandes ministerios caigan. Alguien sin hambre deja de comer y empieza a perder fuerza y empieza a desnutrirse. Necesitamos estar hambrientos constantemente y buscando la saciedad de parte de Dios. Señor, por favor, nunca dejes de entrenarme, nunca dejes de enseñarme que necesito mantenerme hambriento por más de ti. Déjame conservar lo enérgico que has puesto en mi vida para lo que ha de sostener a esta encomienda, este ministerio que me has dado.
Necesitamos más, tú que me estás escuchando, yo que te estoy hablando. No hay que dejar que la situación actual nos quiera apaciguar. Ahora no quiero solamente portarme bien, quiero ser realmente alguien que sea un estorbo para el reino de las tinieblas. Y no por eso me voy a sentir un superhéroe, simple y sencillamente alguien que es un estorbo por lo regular no habla mucho. Alguien que es un estorbo es un soldado que posiblemente esté actuando como de infiltrado y digan, hay algo aquí que no permite que fluya el reino de las tinieblas. Y es alguien con hambre y sed de justicia que está tratando y día con día ir y saciarse. Y lo bueno es que tenemos la promesa de que seremos saciados. Señor, por favor, no me dejes acostumbrarme a tu presencia, no me dejes acostumbrarme. Necesito conservar mi hambre. Hay muchas cosas más por aprender, hay muchas cosas más por entender. Recuérdame una y otra vez cuánto te necesito. Necesito ser esa amenaza para todo lo que te desagrada. Así que recuerda, hay que aprender a estar cómodos en lo incómodo. Y te dejo con una última frase. El único día fácil fue ayer. Nos vemos la próxima y espero que sea de bendición.